Trazos y letras. Somos cultura. ¿Qué tal? Espero estén disfrutando de una agradable tarde en compañía de su familia o amigos. Gracias por acompañarnos en Trazos y Letras, Somos Cultura. Soy Adriana Jiménez y les invito a enviar sus mensajes a los números que aparecen en pantalla. Su participación nos fortalece. El tema de hoy es el aporte cultural de Teresa del Conde a la UJAT. Como sabemos, el 15 de noviembre fue inaugurado el Fondo Bibliográfico Teresa del Conde, un acervo de más de 3.600 títulos sobre diversas ramas del conocimiento, pero principalmente en el estudio de las artes plásticas. Tenemos una cápsula introductoria con más información sobre el tema de hoy. Vamos a verla. Es obvio que tengo vocación por la escritura. Escriba bien, mal o regular según el caso. Soy autora de textos, publicados o no, sobre una multitud de temas que pueden ir desde el suicidio hasta la problemática que presentan las escuelas de arte, o desde el cine hasta la génesis de las creencias religiosas y los mitos. Claro, mis textos más numerosos y propositivos versan sobre temas artísticos, porque tengo gustos por ellos. La crítica de arte es un género que permite abordar al objeto desde sí mismo, frente a frente, sin situarlo en contexto histórico, desde el ronco pecho. La crítica, para mí, exige valoración, y la valoración lleva consigo enjuiciamiento, no solo interpretación. Tal cosa se lleva a cabo con más o menos rigor y elegancia, pero en todas formas el poner el dedo en ciertas llagas que a veces no se imagina uno ni qué son, convierte al crítico en el bicharajo que le pica la frente a Julio Ruelas en su extraordinario autorretrato al aguafuerte. Sucede igualmente que cuando la crítica aborda el presente, lo que ocurre la mayoría de las veces puede carecer de perspectiva. Para concluir, digamos entonces que el tiempo es el mejor crítico, tanto del arte como de las opiniones críticas. No creo que sea factible trabajar en historia del arte si uno no está compenetrado de lo que está pasando en su momento en el campo artístico. Yo por eso obligo a mis alumnos a ver todas las exposiciones importantes que hay y a escribir reseñas sobre ellas. Tal es la razón por la que en periodo de clase me paso bastante tiempo leyendo lo que los alumnos escriben. Es pesado, pero da gusto ver cómo van formándose opiniones propias y las esgrimen sin pudor, sin intención de complacer. Luego las discutimos y ahí sí tengo que confesar que solo mi chicharrón truena, pero eso ya no cuenta para la calificación. Gracias por continuar con nosotros. Como mencionaba, dicho acervo bibliográfico alberga un legado con un alto valor intelectual, artístico y emotivo que perteneció a quien fuera directora del Museo de Arte Moderno y titular de Artes Plásticas del Instituto Nacional de Bellas Artes. Para saber de este tesoro se encuentra en el estudio la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz, profesora investigadora, integrante del Grupo de Investigación Estudios Regionales, quien tendrá el gusto de conversar con el maestro Hugo Angulo Fuentes, conductor y productor de Trazos y Letras. Maestro Hugo, continuamos con usted. Muchísimas gracias, Adriana. Buenas tardes, querido teleauditorio de Trazos y Letras. Somos Cultura. Estoy muy contento en esta tarde de martes porque este estudio lo voy a compartir con una doctora, una gran investigadora, especialista en historia del arte, tanto en la maestría como en el doctorado, y pues ella es la doctora Sonia Irene Ocaña Ruiz. Me voy a permitir, buenas tardes. Buenas tardes. Sonia, me voy a permitir leer un poco de la semblanza. Como dije, es doctora y maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México.
y licenciada de la misma disciplina por la Universidad de las Américas Puebla. Profesora investigadora de la licenciatura en Historia de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidato. Se ha dedicado al estudio del arte novohispano y sus relaciones tanto con el arte europeo, así como el asiático. Más reciente, ha empezado a estudiar la cultura visual en Tabasco a principios del siglo XX. Autora de textos de investigación y divulgación publicados en México, Estados Unidos y Argentina. Ha sido ponente en coloquios internacionales en México, Estados Unidos y Europa. Ha impartido cursos de Historia del Arte en la Universidad de las Américas Puebla, su alma mater, y en la FES Acatlán de la UNAM. Curadora de la exposición Lacas, Color y Brillo Novohispano, próxima a inaugurarse en el Museo Nacional del Virreinato. Recibió la medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus estudios de doctorado. Pertenece al grupo de investigación Estudios Regionales y Cultura Material de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Pues bien, para iniciar, ya en la cápsula nos enteramos de algunos datos de Teresa del Conde, pero ayúdenos a situar más a nuestro auditorio de la Universidad Juárez y de la comunidad tabasqueña. ¿Quién fue esta gran mujer? Pues es una figura fundamental en la historia del arte, la crítica del arte, la divulgación artística del siglo XX, porque ella combina a lo largo de su trayectoria pues la investigación, la docencia, la divulgación. Tuvo por 30 años una columna semanal en el diario La Jornada y además la gestión cultural, ¿no? Fue directora durante 10 años del Museo de Arte Moderno, como se mencionó también. Entonces, bueno, pues fue una especialista, sobre todo reconocida por sus estudios sobre los muralistas, sobre Frida Kahlo, lo cual evidentemente también se refleja en la selección bibliográfica, ¿no?, de la biblioteca que acabamos de recibir en donación. Sin duda, motivo de orgullo, una gran mexicana. Sí, definitivamente, ¿no? O sea, y bueno, pues además, pues una mujer bastante entregada, apasionada a todos estos estudios, ¿no? Y bueno, también una parte de su trayectoria tiene que ver también con el estudio de las mujeres en el arte, específicamente en el arte en México, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido le tocó ser, pues yo diría, más o menos de las pioneras, ¿no? O sea, digamos, mujeres que se dedican a la investigación artística en México y que además pues estudian la obra de otras mujeres del siglo XX, ¿no? En función de este mismo perfil que comparten Teresa del Conde y Sonia. Toda proporción guardada. ¿Ya tuviste oportunidad de darle una revisada a esa donación? ¿Qué podemos encontrar ahí? Pues es bastante interesante. Realmente esto es bastante, bueno, no es que sea novedoso, ¿no?, pero se cumple en su biblioteca. Su biblioteca es en buena medida pues una puerta de entrada pues a lo que fueron sus intereses intelectuales, ¿no? Mientras que la doctora está hablando, hay imágenes en pantalla que están dando cuenta de esta donación, de este gran acervo. Adelante. Perfecto. Sí, bueno, lo que más abunda en su biblioteca, yo diría, es, por un lado, definitivamente libros sobre arte del siglo XX, es lo que más hay, pero también hay muchos libros sobre arte del siglo XIX, tanto en Europa, las vanguardias europeas, como arte mexicano. Y en ese sentido también hay que decir que aunque ella estaba concentrada en el arte contemporáneo, en la mayoría de sus textos, ¿no?, publicados, en realidad su biblioteca es rica en arte mexicano desde la época prehispánica hasta nuestros días. O sea, tiene, pues digamos, muchos títulos clásicos, ¿no?, de los autores más reconocidos de los distintos pueblos de Mesoamérica, de arte virreinal también, y bueno, también destaca su colección literaria, ¿no? Tiene muchos libros de literatura, obras de la literatura, digamos,
clásicos de la literatura universal, también de la literatura latinoamericana, y bueno, pues ella estaba bastante interesada pues también en el psicoanálisis, este tipo de aproximaciones. Tiene un proyecto completo y un libro correspondiente dedicado a Freud, y bueno, también hay varios libros en ese sentido en su biblioteca. También tiene muchas biografías. Tiene biografías de artistas, biografías de literatos y biografías de filósofos, sobre todo, ¿no? Así como para recapitular, ¿cómo se podría clasificar toda esta gran colección? Así, los ejes temáticos principales. Bueno, a reserva de que necesito revisarla más a fondo, ¿no? Ya estuve unas pocas horas ahí, pero 3 horas no son suficientes. Espero dedicarle muchas más en las próximas semanas. Pues un poco lo que mencionaba, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí hay que decir una cosa, ¿no? El muralismo ocupa un lugar muy importante en su biblioteca, yo diría que es como todo un capítulo. Están probablemente todos los títulos importantes, y aquí hay una cosa interesante, ¿no? Como el muralismo atrajo, bueno, ha atraído más bien, sigue atrayendo mucha atención internacional. Se nota, la impresión que yo tengo es que a Teresa del Conde le interesaba también bastante la mirada externa sobre el arte mexicano, porque hay muchos títulos, digamos, de la historiografía estadounidense. De hecho, también hay estudios publicados en alemán y en francés sobre arte mexicano, específicamente muralismo, que están en esta biblioteca, ¿no? Entonces, muralismo sería uno de los temas, definitivamente. Sí. Yo creo que otro de los temas, bueno, pues también hay bastante sobre fotografía, ¿no? Hay algo sobre cine también. También hay bastante sobre arte latinoamericano, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. En otro sentido, bueno, también hay catálogos, o sea, yo diría, los catálogos de muchas de las exposiciones de arte que se organizaron en México, pues, ¿qué podemos decir? Por lo menos de 1960 para acá, ahí están reflejados, ¿no? No solamente del Museo de Arte Moderno, que es el que ella dirigió, sino del Museo Carrillo Gil, del Museo Rufino Tamayo. Excelente descripción. Vamos a ir a un corte, enseguida regresamos. Esto es Trazos y Letras, Somos Cultura. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en este programa cultural Trazos y Letras. Usted sigue esta señal por el canal 35.1 de señal abierta, por el canal 9 de televisión privada, por el 107.3 Radio UJAT, Voz Universitaria, y, por si fuera poco, a través de www.ujat.tv. Muchas gracias. Seguimos la charla con la doctora Sonia Irene Ocaña. Muchas gracias por continuar con nosotros. Doctora, una joya, algo que para usted, en su calidad de investigadora de historia del arte, constituya eso, una joya. Yo creo que hay varias, pero bueno, ya que si se trata de expresar, digamos, mi opinión más personal y subjetiva, pues la edición facsimilar de la revista Moderna, que se publicó entre 1898 y 1903. Esa era la parte en la que el tiempo se detuvo y pues ya no quería seguir revisando lo demás, me quería quedar nada más con esa. Pero hay varias, ¿no? Pero bueno, para mí personalmente pues sería esa, ¿no? Eso, ¿y por qué razón? ¿Por qué tiene ese valor significativo? Bueno, a mí me interesa ese tema de manera personal, aunque me he dedicado más al arte virreinal, en realidad también me interesa bastante el siglo XIX, también conectándolo, fines del XIX, conectándolo con esta faceta que con el grupo de investigación al que pertenezco estamos empezando a construir. Pero bueno, la revista Moderna fue pues muy importante en su momento, es la modernidad
gestada pues desde, sobre todo, bueno, se unen los literatos con los artistas. Los artistas venían en buena medida del mundo académico, pero habían hecho estancias en Europa, al cabo de las cuales habían vuelto pues con una nueva perspectiva respecto al arte, ¿no? Entonces, el germen de lo que, digamos, esta especie como de fisuras internas que van a culminar en la siguiente generación con el muralismo, precisamente, se puede ver muy bien en la revista moderna, ¿no? Entonces, bueno, es la razón por la que... Una pauta importantísima, porque el arte y la cultura deben investigarse, ¿verdad? Y a partir de ese parteaguas ocurren, ¿no? Muy bien, el vínculo entre Teresa del Conde y la UJAT ahora simboliza ¿qué? Desde su mirada. Pues me parece que es una apuesta maravillosa por la descentralización y, bueno, una oportunidad, pues yo diría, valiosísima para generar investigación en historia del arte desde Tabasco y desde la UJAT, ¿no? En ese sentido, la biblioteca personal es un legado muy valioso, ¿no? Ha habido casos, ¿no? O sea, el más importante que a mí se me ocurre, el más célebre, es el de la Biblioteca Warburg, por ejemplo, ¿no? Avi Warburg fue un investigador independiente, poco conocido en su momento, pero que legó una biblioteca extraordinaria que fue construyendo a lo largo de pues, un par de décadas, no, 3 décadas. De Hamburgo se traslada a Londres en 1933 y bueno, esa biblioteca con miles de volúmenes dio pie al Instituto Warburg, que hasta la fecha se considera pues un centro de generación de conocimiento en historia cultural, en este caso, de primer nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, específicamente en estas disciplinas, los libros tienen una trascendencia, una vigencia superior a la que pueden tener en otras disciplinas que necesitan una actualización, o sea, muy permanente, ¿no? Disciplinas en las cuales un artículo publicado el año pasado ya es viejo, ¿no? Esto no es exactamente así en la historia del arte, ¿no? También, bueno, desde mi posición como... Se prolonga la vigencia, ¿no? Definitivamente, ¿no? Desde mi posición como maestra de historia del arte en la licenciatura, muchos estudiantes, o sea, más de los que yo me habría imaginado antes de entrar aquí, están muy interesados en el arte en Tabasco, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el tener esta biblioteca que les permite poner en contexto este interés es una, pues sí, ¿no? Oportunidad de oro realmente, ¿no? Que espero que sepamos aprovechar. Claro. Tenemos el Centro de Desarrollo de las Artes, un espacio nuclear en cuanto a las artes, la cultura, en donde pueden aprovechar bastante este acervo. Lo ha dicho usted misma, ahí la licenciatura en idiomas, muchos interesados en historia del arte, pero también me imagino que la llegada de este acervo es sorpresivo, ¿no? Sí. Puede resultar para muchos sorpresivo que haya llegado hasta el sureste, porque comúnmente este tipo de legados se quedan en la Ciudad de México. Sí. O en todo caso se trasladan a ciudades más grandes, ¿no? Es decir, bueno, no sé, ¿no? En Puebla, por ejemplo, hay bibliotecas de historia del arte, bibliotecas públicas importantes desde hace tiempo, Guadalajara, Monterrey, incluso, bueno, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán tiene un cierto acervo también de títulos importantes de historia del arte y, bueno, en ese sentido, el que llegue a esta biblioteca tan rica, tan especializada, pues realmente, o sea, sí, yo espero que tenga un impacto, ¿no? O sea, digo, son temas que le interesan, por un lado a los historiadores, por el otro a los artistas, ¿no? Que hay varios artistas también activos en este momento en Tabasco. Y bueno, también creo que es importante decir, parte de este acervo, o sea, son catálogos de arte que están dirigidos a un público amplio, ¿no? O sea, digo, las exposiciones de arte de los museos no se hacen solo para especialistas, ¿no? Se hacen para el público general, ¿no? Yeah. Los catálogos se dirigen a un público un poco más especializado, pero la idea no es que le hablan a los académicos expertos, ¿no? La idea es hablarle al público más general, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la invitación también es al público en general.
Sin embargo, me estoy imaginando que dada la trascendencia de Teresa del Conde, es posible, muy factible, que investigadores, especialistas de otras partes del país o incluso del mundo, enterados de que ese acervo está aquí, es muy posible que nos estén visitando. Pues sí, tal vez, ¿no? O sea, pienso en un primer momento, bueno, quizá en este momento, este acervo supongo que es el más rico, al menos como biblioteca pública en el sureste, ¿no? En la región del sureste de México, ¿no? Y bueno, evidentemente también es de esperar que, como le decía hace un momento, bueno, pues en algún momento empezamos a generar nosotros también más estudios especializados, en parte gracias a esta riqueza bibliográfica que ahora tenemos, porque bueno, esa también es la trascendencia de una biblioteca, ¿no? Que se siga enriqueciendo y que vaya generando más investigación, ¿no? Sí, esta donación impacta, va a influir sustancialmente en el grupo de investigación al que pertenece. Es la mejor noticia que creo que nos han dado en varios meses, por lo menos. Eso es. ¿Y ya tiene visualizado algo que está próximo a revisarlo con más detenimiento? Pues estudio sobre fotografía, porque bueno, en este momento es, digamos, hablando de mi línea de investigación, bueno, dentro del grupo, del momento, pues tiene que ver con la fotografía en el sureste de México a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, pues esos son los libros a los que les tengo ahorita echado el ojo. Muy, muy bien. Sí, hace rato estaba hablando de la importancia de investigar en artes, en cultura. Yo quisiera que usted compartiera un punto de vista a la comunidad universitaria, pero también al pueblo tabasqueño, sobre esta, diría yo, más que trascendencia, una obligatoriedad de incursionar en este ámbito, en materia de investigación. Pues en ese sentido, la investigación y la divulgación van de la mano, ¿no? Es decir, quienes deben investigar, en realidad, pues sí, somos quienes nos dedicamos a esto, ¿no? También es nuestra obligación, me parece, ¿no? En segundo lugar, pues lograr que estos estudios sean conocidos por, pues por el público, ¿no? De manera más general. No sé. Desde hace algunos años estoy a cargo de impartir una materia que se llama Historia del Arte en Tabasco en los siglos XIX y XX. Inicialmente era un gran problema la falta de bibliografía especializada y el hecho de que la mayor parte de las obras del siglo XIX pues las obras ya no existen y además tampoco hay estudios respecto a ellas, ¿no? Entonces, muy pequeños vestigios, ¿no? Y sin embargo, los estudiantes, que son estudiantes de historia, ¿no? La gran mayoría de ellos no tienen un interés particular en la historia del arte y sin embargo, sobre todo a través del estudio de fotografías, que es el material que más se conserva de principios del 20, pues han ido, bueno, hemos ido juntos, ¿no? Porque yo no me dedicaba a este tema antes de entrar aquí. Hemos ido descubriendo mucho patrimonio perdido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ni siquiera nosotros que estamos de este lado teníamos conciencia de esto, pues no podemos esperar que el público general lo sepa, ¿no? Entonces, en ese sentido, también la otra cosa que he notado en los sucesivos grupos que he tenido es como que bastante interés, o sea, siento que muchos conciben el arte, o sea, se interesan mucho en el arte tabasqueño, ¿no? Más en el arte tabasqueño, siento, que en el arte en general, ¿no? Y creo que esto se debe, pues, a una cuestión como de construcción de identidad local, ¿no? También porque Tabasco no suele figurar en los estudios sobre arte mexicano en general, ¿no? Uno revisa libros enteros, supuestamente que hablan de todo México y nunca aparecemos, ¿no? Entonces... Quizás por falta de divulgación. Por falta de investigación, en primer lugar, y por falta de divulgación, Cierto. en segundo, ¿no? Cierto. Entonces, pues sí, en ese sentido, pues yo espero que sea un estímulo, ¿no? Para los que ya tenemos el interés y también para quienes todavía no tienen el interés, pero pues con la consulta de este acervo, pues pueden ir, me parece, o sea, como que cobrando conciencia, ¿no? De todo lo que está por hacer a nivel local, ¿no? Pues encantado de escuchar a la doctora Sonia Irene. Realmente nos ha podido dar un panorama bastante amplio, completo, de lo que es la llegada de este gran tesoro, como lo mencionó
a Adrianita al inicio en la presentación, pues no hace más falta que ir y sacarle provecho a esta biblioteca especial que está ubicada en la Biblioteca Central Manuel Bartlett Bautista. Muchas gracias, doctora. Un placer, muchas gracias por la invitación. El próximo martes nos estaremos viendo con el tema Arte Urbano y Graffiti, con la participación de Yasmín de la Rosa y Oliver Quirós. Hasta pronto. Trazos y Letras, mi nombre es Hugo Angulo.